Un momento glorioso bajo la luz de su palabra. ¿Qué tal, amigos? Bendiciones, les saluda su servidor Donald el Díaz, siervo de Jesucristo. Hoy vamos a ver un tema especial en tiempos de gloria y misericordia. Dios habla hoy de la vida de Pablo, una vida marcando generaciones. Ponga atención, tome nota de lo que la palabra, el Espíritu Santo dice a su iglesia. Shalom. Espero disfruten este programa que será de bendición. Muy buenas noches, tiempos de gloria y misericordia. Dios habla hoy. Este es un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Hoy tenemos un tema muy importante, amado, usted que nos sintoniza, que se ha suscribido a este canal de bendición. Hoy nos acompaña el panel selecto de siempre, Pastor Eduardo Gallego, mi pastor Jader Luna, Pastor Daniel, la ministra Saray y también el pastor Manuel Bravo, y tenemos también la compañía de la hermana Alicia Díaz. Así que vamos a dar inicio a este programa. Hoy vamos a hablar sobre el apóstol Pablo, una vida marcando generaciones. Hay mucho que podemos aprender de la vida del apóstol Pablo, más allá de lo normal. A Pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios. La historia de Pablo es una historia de redención en Jesucristo y testimonio que nadie pueda, y se le llamó también el apóstol de la gracia. Así que vamos a ver temas puntuales del apóstol. Sabemos que es un tema bastante profundo, pero vamos a ver la vida, su biografía, parte de lo que hizo el Espíritu Santo a través de él, y también parte del final de la vida de este hombre que ha dejado un legado de fe, un legado de una fe inquebrantable, y que ha levantado generaciones como a Timoteo cuando le escribió la última carta para impactar esa generación que venía. Así que vamos a estar dándole el pase a nuestra hermana Saray. Hermana Saray, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida a Tiempo de Gloria y Misericordia. Nos honra con su visita una vez más. Vamos a empezar con usted en esta noche que Dios nos ha regalado. Queremos hacerle una pregunta. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Adelante, hermana Saray. Ya después de convertido. Ah, muy bendiciones a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento vas a escuchar esta grabación, pero bienvenido sea a esta plataforma, bienvenido sea, Dios te bendiga. Sí, la pregunta interesante, ¿quién fue el apóstol Pablo? Después de convertido, sabemos de que el apóstol Pablo, para mí personalmente, fue una persona, y lo es todavía porque están sus escritos allí todavía. Fue un misionero, un evangelista, un pastor, un maestro extraordinario, predicador elocuente, plantador de iglesia. Se entregaba a todas esas visiones excepcionalmente, hablando, se entregó apasionadamente a lo que Dios le revelaba. Imagínense que, hablando anteriormente cómo fue Pablo, él lo hizo de una manera extraordinaria, que él se acordaba de lo que él hizo y dijo, yo a la verdad no soy digno. Estoy como parafraseando porque me pongo como en el lugar de él. Usted que me ve y todos los panelistas que están aquí, no nacimos salvos, nacimos con pecado, hicimos muchas cosas y Dios nos perdonó. Y él en su vida, él lo decía siempre, soy, o sea, no soy nada, soy, es más, él se puso como por el piso, diciéndolo de esta manera, él no se merecía que el Señor lo llamase, porque él fue una persona muy mala, demasiado, hizo muchas cosas y él se decepcionó de sí mismo, pero Dios lo trajo, lo llamó y él después, Jesucristo fue el líder de él. Él decía, él es mi líder, porque yo también puedo decirlo. Sobre todo fue quien sí, quien amó. Dice una palabra donde yo también me apropio de esa, que el que perdona más, más ama.
sea, que Dios me perdonó muchas cosas a mí, yo más amo. Y por eso que el apóstol Pablo se entregó apasionadamente por el evangelio, se entregó como misionero, como ir y llevar esa palabra con amor, con humildad, con paciencia, sabiendo de que él era una persona que no lo merecía, pero su amor hacia Dios, hacia Jesucristo, lo hizo ser así. Hoy en día aparece en las escrituras. Fue un apóstol por excelencia. Así fue el apóstol Pablo. Bendiciones. Amén, tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy. Ahí nos explicó la hermana Saray sobre la vida de Pablo después de conocer al Señor. Pero vamos a ver, hay un antes y un después de cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos testimonios para dar de nuestra vida, nuestro pasado. Vamos a darle el paso al pastor Manuel. Pastor Manuel, ¿usted nos podría hablar brevemente de qué hacía Pablo antes de convertirse, antes de lo que la hermana Saray explicó, ese antes de él? Adelante, hermano, pastor Manuel. El micrófono cerrado, ¿verdad? Perdón. Muy buenas Adelante. noches a todos que nos ven en estos momentos. Bendiciones mil. Antes de contestar esta pregunta que me hace, quería no comparar, sino para mí, mi concepto, después de Jesucristo, el apóstol Pablo. Podemos ver de que ninguna persona, aparte de Jesús, modeló el cristianismo como lo hizo este hombre. Este hombre era de muy buena familia adinerada, y según la costumbre judía, Saulo aprendió el oficio de hacer carpa. Entonces vemos parte de su biografía. Él nació en los años entre el 5 y 10 después de Cristo en Tarso, en la región de Cilicia, la cual hoy en día es Turquía. Saulo fue el nombre judío y el nombre romano era Pablo. Turquía había pasado de ser colonia griega a ser colonia romana. Utilizaba la Septuaginta o traducción griega del Antiguo Testamento. No conoció a Jesús ni perteneció al círculo de los apóstoles. Podemos ver todo esto. Se sentía orgulloso de ser judío, de la escuela de Gamaliel y de la secta de los fariseos. Hablaba de su condición más que nada. Creo que en tres cartas habla que él era hebreo, hijo de hebreo, israelita, perteneciente a la tribu de Benjamín, descendiente de Abraham, circuncidado al 8º día. Esto lo podemos ver en Filipenses 3:5. Hablaba también fluidamente el griego y el hebreo, lo cual le permitió predicar el evangelio con ejemplos y comparaciones comunes en estas dos culturas. Fue un turco culturalmente greco-judío con ciudadanía romana, influenciado con una ciudadanía romana por las culturas helenísticas y judías romanas. Como hijo de padre hebreo, fue descendiente de la tribu de Benjamín. En su adolescencia fue enviado a Jerusalén, donde estudió con el famoso rabino Gamaliel y vivió como un riguroso fariseo. Por ello, tuvo una educación mucho mejor que los humildes pescadores y apóstoles. Amén. Amén. Tiempos de gloria y misericordia. Esa es parte de la vida de Pablo, el antes de Pablo. Gracias, Pastor Manuel, por explicarnos esa parte. Ahora vamos a darle el paso al Pastor Eduardo Gallego, que nos acompaña esta noche, miembro también del panel. Hermano Pastor Eduardo, usted ha escuchado este término de Pablo que se convirtió de perseguidor a apóstol, ¿verdad? De perseguidor a apóstol. ¿Usted nos puede explicar brevemente esa parte de ese
perseguir y le llamaba a la secta, dice, de los nazarenos. Se llamaba a la secta de los nazarenos y era el perseguidor, y ese cambio a apóstol. ¿Nos puede explicar brevemente esa transformación? Gloria a Dios. Bendiciones a todo el panel. Amén. A los que nos escuchan, Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús. Hablar de Pablo, wow, es estudiar de una manera clara sobre la vida de Pablo. El apóstol, sobre todo en el Nuevo Testamento, se enseña mucho sobre la vida de él. Al momento cuando él cayó, los ojos se le cegaron, ¿verdad? Y entonces se le llenaron de cama. Esto es sorprendente porque ahí vemos el poder de Jesucristo, de lo que él era. Él era un perseguidor. Él pidió carta para ir a Damasco, ¿verdad? A corretear a todos los judíos discípulos de Jesucristo. A pesar de no haber estado él en el inicio de los 12 apóstoles, él tuvo un llamado propio, pero ese llamado tenía que ver con lo que él estaba haciendo. Al momento que cayeron los ojos, ¿verdad? Y recobró la vista, entonces se levantó y fue bautizado. De ese momento inicia una vida en Cristo de Pablo el apóstol. Si estudiamos la vida de Pablo, como también su dedicación a la predicación del evangelio, dado por Cristo, es muy interesante. Fue un hombre estudiado, con buena disposición, que no dudaba en cumplir su responsabilidad que Jesús le dio a llevar el evangelio a los gentiles. En el Nuevo Testamento, Pablo resalta como un hombre que vivió sujeto a Cristo. Él mismo recomienda a que seamos imitadores de él, así como él de Cristo. Es obvio que no estudiamos de toda la vida de Pablo, pero lo que registra en el Nuevo Testamento comienza con su conversión, el inicio de su ministerio, la predicación, los gentiles, su viaje misionero. Y a pesar de no haber estado en el inicio entre los 12 apóstoles, él llamó a 12 y los preparó. Él fue el apóstol y hay mucho material de él en el Nuevo Testamento que menciona el apostolado de Pablo, aunque él mismo reconoce que él tuvo la oportunidad de ser de los 12 apóstoles originales. Y él estableció 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar y sacar y echar fuera demonios. Y es interesante porque el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia a los gentiles. Hay aquí nosotros tenemos que ver esto, porque cuando la Biblia te dice que al que Dios llama capacita, ¿verdad? Nosotros tenemos un propósito. Todo ser humano tiene un propósito. Como el apóstol Pablo, todo ser humano tiene un propósito. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces son conforme al propósito son llamados. Pablo fue llamado. Nosotros somos llamados. El propósito de nosotros es igual al que Pablo. O sea, lógicamente que Pablo fue ungido por Jesucristo. Pero este propósito que él le habían dado era para que vieran lo que él también estaba haciendo. Pablo realmente no la pasó bien. Él tuvo un propósito. El propósito de Jesús es que él iba a llevar la buena nueva con amor, con perseverancia, pero también iba a sufrir. ¿Por qué? Porque él iba a sufrir lo mismo que él hacía. O sea que aquí Dios no te ha dicho a ti de que yo te voy a llamar, vas a ser feliz. No, nosotros tenemos que sufrir. Lo dije en un principio que nosotros tenemos que sufrir, pagar un precio. Así como él pagó un precio, él se estableció como uno de los mejores apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, eso nos da a nosotros a ver de que nosotros como hijos de Dios también podemos tener un puesto en el Evangelio. ¿Por qué? Porque somos propósito en esta tierra. El propósito es que Dios te cogió, te va a capacitar, te va a llamar, como lo llamó a él, de perseguidor a un apóstol entregado, un apóstol dejando todo, como él decía, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Entonces, esa pelea que él peleaba diariamente es morir a la carne. Cuando él decía, yo tengo un aguijón, ese aguijón era lo que lo perturbaba, lo que él hacía anteriormente. Me imagino que él se sentía cuando él predicaba la palabra, ese aguijón lo atormentaba y le decía, ¿cuánta gente de esta maté? Entonces nosotros tenemos que seguir con todo y eso, tenemos que seguir adelante, ve el propósito hacia adelante, ve la luz divina que está allá adelante, que Jesucristo te dice, sí, tú eras eso, pero ahora tú eres mío, ahora tú eres propósito, ahora tú eres discípulo, ahora tú vas a salvar a esas almas. Con ese sufrimiento, pero ese sufrimiento trae amor, ese sufrimiento trae gozo,
trae paciencia, paz, benignidad, mansedumbre y templanza. Eso trae todo eso. Entonces, de eso que nosotros vemos del apóstol Pablo, de la conversión de él a lo que él es ahora y a lo que fue en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que agarrarnos de eso, porque de ahí enmarca todo lo que nosotros vamos a hacer en los ministerios que tengamos, en la vida diaria, en la prédica, en todo lo que hagamos. Pero parte de nosotros es amar a Dios sobre todas las cosas, predicar el evangelio, sanar almas, ir allá a preevangelizar, pero sabemos que vamos a sufrir, pero un sufrimiento con gozo y con paz. Bendiciones. Amén. Gracias, Pastor Eduardo Gallego. Gloria a Dios, tremendo la explicación. La verdad que aquí vemos de perseguidor a apóstol. Así que vamos a darle el paso entonces al hermano Jade. Hermano Jade, quisiera agregar algo más a lo que aportado por el Pastor Eduardo Gallego, pero en este caso, en la razón misma en sí, la esencia que lleva a Pablo a convertirse de perseguidor a apóstol. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón fundamental que lo movió a ese cambio de 360 grados? Adelante, Pastor Jade. Bendiciones, buenas noches para todos. Bueno, sí, de Pablo hay bastante tela que cortar. Sabemos que Pablo era un hombre instruido en la palabra, pero quiero ir un poco más allá de eso. Todos sabemos que Pablo, venía de una muy buena familia, tuvo una muy buena educación, pero había algo que Pablo tenía y que yo creo que el Señor eso le llamó mucho la atención y lo escogió, y era que Pablo tenía una pasión. Pablo era tan apasionado, y cuánto de nosotros necesitamos una pasión, ¿verdad? Por el evangelio, una pasión por lo que hacemos, una pasión por el trabajo. Mire, a veces estamos haciendo las cosas, estamos trabajando, pero no hay pasión. Estamos haciendo las cosas por necesidad, y de verdad que eso nos lleva como a un fracaso. Hay personas que están trabajando y van y cumplen el horario de 8 horas, pero lo llevan como una carga. No hay gozo, no hay pasión, y se les vuelve una carga. Pablo perseguía con pasión. Usted sabe lo que es preparar carta por si me encuentro a alguien, lo llevo preso, no tengo que devolverme. Ahí yo voy haciendo el trabajo de una vez. El hombre era un apasionado. Y yo creo que el Señor, el Señor le gusta eso. Cuando eres apasionado, porque el Señor solamente tiene que redireccionar esa pasión hacia Él, y hay un boom en la vida de la persona que decide hacerlo. Pablo fue así. Pablo era un apasionado por perseguir, porque él creía y era un convencido de que lo que estaba haciendo era correcto. ¿Ven? Pero una vez que el Señor pues abre sus ojos y redirecciona, él no pierde la pasión. Él entonces tiene una pasión hacia Cristo, y vemos un ministerio verdaderamente fructífero a través de la vida de Pablo. Y mire que en Apocalipsis 3:14, que habla de la Odisea, que es una iglesia tibia, y dice que por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Oiga, si usted tiene algo frío, una chicha fría, usted le echa hielito, o si está frío, usted se la toma y le quita el calor, ¿verdad? O si es un buen café caliente, en un día frío, usted también se lo disfruta. Pero cuando hay algo tibio, eso ni quita calor ni quita frío. Entonces, dice, te vomitaré de mi boca. Dios necesita pasión. Usted ha visto testimonio de personas que tuvieron una vida de presidiario, que fueron encarcelados, de gente que fue muy mala. Yo he escuchado testimonio de gente que fue muy mala, pero que una vez que conoció a Cristo empieza a dar unos frutos, porque dice la palabra que el que mucho ama, mucho se le perdona, ¿cierto? O el que mucho se le perdona, mucho ama, perdón. Entonces, vemos que hay personas que han tenido una vida muy dura, pero que el Señor redirecciona y usa esa pasión. Nosotros necesitamos ser apasionados por Cristo. Pablo entendió las verdades del reino. Pablo entendió que había algo mucho más allá en lo cual él había creído. Él estaba creyendo en algo que en verdad era algo que efímero, ¿no? Pero Jesús le mostró a él la verdad del reino, y Pablo se apoderó de eso hasta tal punto que vemos una vida convencida. Hermano, para que usted se deje golpear y vuelva a hacer lo mismo, usted tiene que estar muy convencido.
para que usted lo maltraten y usted siga, usted tiene que estar muy convencido. Necesitamos estar convencidos del Evangelio de Cristo. Necesitamos estar convencidos. Pablo ya está, ya Pablo se ganó su salvación, pero nosotros tenemos que ganarlo de la de nosotros. Amén. Y creo que la vida de Pablo nos sirve a nosotros como un punto de referencia para ver lo que podemos hacer cuando tenemos esa pasión por Cristo, esa pasión por el ministerio, esa pasión por el Evangelio, cuando entendemos las verdades del reino y verdaderamente queremos alcanzarla y queremos compartirla, porque no queremos irnos solo nosotros. Por eso estamos aquí nosotros haciendo este programa, porque hemos entendido las verdades del reino y queremos compartirla contigo que estás viendo este programa. Que Cristo quiere hacer grandes cosas contigo, así como hizo con Pablo, puede hacerlas contigo. Solo necesita esa pasión, que tú actives esa pasión por Él, que camines hacia adelante. No importa los sufrimientos, todo es pasajero. El estándar de vida de cada persona o la expectativa de vida, perdón, de cada persona no supera los 80, 90. Hay un tiempo finito para nosotros, pero Cristo te está invitando a ti a algo mucho más grande. Así que cualquier penalidad que nosotros tengamos aquí, así lo entendió Pablo y así tenemos que entenderlo nosotros. No importa las penalidades que tengamos, verdaderamente hay un premio, hay una corona que es invaluable. Entonces tenemos que ir por eso. Amén. Bendiciones. Amén, amén. Tiempos de gloria y misericordia. Dios habla hoy. Este es un momento glorioso bajo la luz de su palabra, amados. Y estamos viendo el apóstol Pablo, una vida marcando generaciones, rescatando cada una de las cualidades de Pablo como apasionado, entregado, un hombre fiel a la obra. Amados, esto es de verdad que marcó una generación y sigue marcándonos nosotros porque estamos hablando de él. Quiere decir que ha impactado nuestra vida. Ser imitadora de mí como yo soy de Cristo. El mismo Pablo lo decía porque él sabía que no vivía no él más, sino Cristo en él. Así que vamos a darle paso entonces al pastor Daniel. Pastor Daniel, una vez más, gracias por estar aquí en Tiempos de Gloria y Misericordia. Bienvenido. ¿Cómo usted puede decir que Pablo, vamos a ponerlo así para ver, para poner esta pregunta, en esto, fue fundado por amor de Cristo? Para todos, saludos para todos los que nos ven en esta hora. El capítulo de la conversión de Saulo, y cuando aparece en el capítulo del mismo libro de Hechos, cuando sale su obra misionera, podemos ver, amados, que esa transformación que él tuvo, él iba a llevar la palabra, el mensaje, el plan del Señor en toda Asia, en toda Europa, a llevar el ministerio que tuvo Pablo, que él lleva ese mensaje inicial del Evangelio a todo el mundo gentil. Por eso que el mismo Pablo testifica, y les quiero leer 2 Corintios capítulo 5, 2 versos les voy a regalar en esta hora, que dice 2 Corintios capítulo 5 versos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire lo que dice la palabra. Aquí tenemos a un hombre, amado, dominado por el amor de Cristo. La experiencia que él tuvo en esa conversión, de él poder comprender y decir, exclamar la primera expresión, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La transformación, el cambio del perseguidor a ser alguien que iba a ser parte del mensaje para el pueblo gentil. Y él pudo entender esto, su experiencia de salvación que tuvo, y el ser objeto del amor y la fueron el motor, fueron la fuerza de su entrega absoluta a causa de su Señor, como lo escribió en Gálatas capítulo 2, 20, que muy conocido, pero le voy también a leer para así darle una respuesta también de lo que nos dice la palabra. Gálatas 2:20, que nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo con la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Y ese debe ser nuestro lema, nuestra forma de poder contestar cómo este hombre es transformado por el mismo poder, por el amor de Dios, que él puede decir, ya no vivo yo. Y de los que estamos aquí también podemos decir, ya no vivimos nosotros, sino Cristo que vive en nuestras vidas. Él es el que gobierna, Él es el que nos dirige, Él es el que nos consuela. Esa transformación que el Señor quiere, tú que nos oyes, que tú que nos ves, eso es lo que Dios está esperando de ti. Él te está llamando y eso es lo que transmite Pablo. Y eso es lo que nosotros queremos transmitirle. Pero el que te va a llevar a esta transformación es a través de la obra redentora que Cristo hizo en la cruz. Y que hoy el Espíritu Santo está interesado a que tú vengas a los pies del Señor. Dios le bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy, amados. Este es un momento glorioso bajo la luz de su palabra. El apóstol Pablo, una vida marcando generaciones. Hemos visto cualidades ahora dominado completamente a los pies de Cristo. Amados, una vida con propósito, como hablaba el pastor Eduardo antes, también el pastor Manuel, también en las intervenciones y el pastor Hader. La verdad que hablar de Pablo es hablar del apóstol de la gracia. No Pablo, sino el Espíritu Santo, porque decía, mano vivió Cristo de mi preso de esclavo. Entonces el paso al pastor Manuel, solo el comienzo de Pablo. Interesante, importante de la vida de Pablo marcando generaciones. Y hablo antes de su que antes de su conversión, antes de conocer a Cristo, había algo sin lapidación de este. Ya después de la partida de la iglesia, una viña, porque era lo que destruía todo. Creía que estaba en lo correcto y por ignorancia procedió porque amaba, dice él en su ignorancia, las cosas de Dios, persiguiendo a la iglesia. Entraba en las casas de los cristianos, sacaba a los hombres, mujeres, niños y lo llevaba a la cárcel. Persiguió a los cristianos hasta la muerte en varias ciudades importantes. Azotó a los creyentes. Podemos ver esto en Hechos 22:19, para que lo mataran. Intentó, escuche bien esto, intentó hacerle maldecir a Cristo por medio de torturas. Y lo último, persiguió con violencia a la iglesia y procuró destruirla. La obra de la mano de Dios, nadie podrá destruirla. Y ahora, en base a la pregunta, usar a Pablo, todo lo que venía ahí es la proyección de la iglesia. Entonces vemos de que más tarde llamado el apóstol Pablo era muy celoso por las creencias de los judíos. Contra cualquiera que creyera. Era tanto el amor de que hace unos momentos se hablaba de la pasión, él se deleitaba eso. ¿Por qué los judíos de Jerusalén querían perseguir a estos cristianos en una distancia tan larga? Casi la distancia de Jerusalén era casi alrededor de 280 kilómetros de Jerusalén, habiendo tanto que perseguir o lugares donde ir en Jerusalén. ¿Por qué era exactamente Damasco? Uno de los puntos de la cual yo me puse a recalcar o a investigar sobre esto, que había muchas posibilidades en algunas de ellas. Una de esas posibilidades fueron que querían apresar a los cristianos que habían huido. Nosotros podemos ver que cuando sucede la muerte
fue una palabra que hubo por todo lugar de los cristianos. Por eso que le da la palabra propósito. Al ir yo huyendo, palabra de Dios por todos los lugares, porque eso sí tenían ellos hablar bien. Y podemos ver toda la artimaña que utilizó Pablo, aún para que ellos hicieran al mismo Cristo. Fue apresar a los cristianos que huyeron. La otra posibilidad de que por qué huían era contener y prevenir la difusión del cristianismo. Era lo que querían, detener la palabra, callarle la boca a los cristianos. Entonces, esto fue por todas las ciudades importantes. Otra posibilidad que podemos ver era que evitar que los cristianos siguieran suscitando problemas a Roma, porque esta era causa de problema en el Imperio Romano. Cuando Pablo viaja a Damasco, persiguiendo a los cristianos, el Cristo resucitado lo confrontó. Ahí donde vemos el por qué se habla de que era el inicio de Pablo, era el comienzo de Pablo. Ahí estaba el propósito de Dios haciendo su obra. Entonces vemos de que él se confronta con el mismo Cristo resucitado y lo confrontó cara a cara con la verdad del evangelio. Entonces refiere a la experiencia. Pablo luego de esta experiencia, él comienza a referirla como el inicio de su nueva vida en Cristo. Cada uno de nosotros, antes de ir a los pies de Cristo, tuvo un encuentro, un verdadero encuentro con Cristo, que nosotros podemos testificar sobre eso, ver la maravilla que hizo el Señor en nosotros. Aquí él se refiere a su nueva vida y lo podemos ver en la Biblia cuando él habla de su conversión. Él relata en su conversión en el 9, en el 22, en el 26. Él comienza y habla y él me imagino el gozo de ese hombre, y más cuando él dice no sabía lo que estaba haciendo, por ignorancia perseguía a la iglesia, a los cristianos, creyendo que estaba haciéndole bien. O sea, él estaba peleando lo que creyó equivocadamente que era una causa justa. Entonces, cuando él relata su nueva vida, en el centro de esta maravillosa vida, relato, él estaba Jesús. Pablo no vio ninguna visión, vio al mismo Jesucristo. En el momento que Pablo habla de su encuentro con Dios, que él cae al suelo, dice la Biblia, el resplandor de la luz del sol, esa luz la sobrepasaba. Y la otra vez conversando con mis hermanos, les decía, tú te puedes imaginar, ustedes se imaginan una luz que sobrepasa la luz del sol. Ese es algo tremendo. Ese era Jesucristo. Él no vio ninguna visión, vio al mismo Jesucristo. Pablo reconoció a Jesús como Señor, porque la Biblia lo habla. Él no dijo, ¿quién eres tú? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Él lo llamó Señor. Amén. Lo reconoció como Señor. El poderío, el Todopoderoso lo llamó. Hizo venia en ese momento un hombre orgulloso de perseguir, un hombre altivo en ese momento por ignorancia, llamó Señor. Reconoció su pecado ante todo en ese mismo momento. Por eso que es algo tan hablado, algo tan referente, ese encuentro de Pablo de Saulo con Jesús. En ese momento él reconoce su pecado, rindió su vida a él y decidió obedecerle desde ese momento. La verdadera conversión es el resultado de un encuentro personal con Jesús, ya sea con lo que pasó con él y también aplicándolo a nuestra vida. Ese es el encuentro personal con Jesús, que guía a una nueva vida con él
y su cambio que hizo en Pablo, que hizo en nosotros, da evidencia. En Pablo dio tanta y toda esta evidencia después de su conversión. No fue solo después de 3 años que él sube a Jerusalén, pero él siguió desde ese momento hablando la palabra, predicando la palabra. ¿Qué pasará aquí en estos momentos? ¿Qué pasó en estos momentos con él? Dios lo usaba y lo respaldaba en todo lo que él hacía. Podemos ver en el libro en el primer libro de los Corintios, capítulo 9, verso 1, cuando él habla de su derecho al apostolado en medio de personas, en medio de los apóstoles, y en medio de que en el mismo Corintio dudaban de la autoridad de Pablo recibida por Dios. No le decía en el verso 1, no soy apóstol, le preguntaba a los corintios, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. No soy vosotros mis obras en el Señor. O sea, lo que él había recibido del Señor, lo aplicó a ellos. Dice, no soy vosotros mi obra en el Señor. También podemos ver, para terminar, en el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 1, verso 15 y 16. Dice, pero cuando agrado a Dios, cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, sino con quién, con el Cristo vivo de la gloria. Amén y amén. Bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy. Un momento glorioso bajo la luz de su palabra, amados. Estamos viendo aquí el pastor Manuel nos explica. Usted que toma nota de este hombre. Primeramente, como se dijo anteriormente, que Saulo, como tal, al principio ese era su nombre, el de Jesucristo, porque era, claro, era ciudadano romano, acudió y trabajó a Roma. Se levantó fuertemente contra los cristianos porque él pensaba que lo que él estaba haciendo estaba bien, porque tuvo como una capacitación, unas leyes en ese tiempo, de que si un hombre muere, imagino que estaba que Jesucristo había muerto, hasta que él no, en ese tiempo no era así, lo estoy como parafraseando, ¿no? Y la ley llevaba a un Jesús como un rey, el rey que ahora en estos momentos, algunos, mayoría, dicen que por la mayoría, gracias a Dios, lo han recibido, han aceptado, y eso es muy importante. Entonces, para ese tiempo y para este tiempo, lo creían de esa manera. Por eso que Saulo perseguía a la iglesia, porque decía, no, este no es lo que le reargüía el santo, yo matado, yo me metí a las cárceles y yo imagínate, estaba igual por tu así, como una fonte de contrario. Entonces, y luego que siempre me dio la acción de lo que era de modo que si alguno es en Cristo, ya pasaron, ahora, él hace todo eso que él es autoridad desde el cielo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Tenía paz también. Y de ello, algo que no está de acuerdo a la doctrina de Jesucristo, a los planes de Dios, él de una vez lo rehuía. Él decía, jugada sin sensato, y lo ha fallado. Él tenía toda, porque él tenía decía, porque si le perdía, bueno, esta epístola, estas cartas, son dirigidas a cristianos, no son dirigidas a los inconversos. Todo esto es dirigido a los cristianos. Entonces, Pablo tenía esa autoridad. Por eso que nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos esa autoridad de llevar esa palabra, de llevar ese evangelio, porque lo hemos vivido.
y sabemos lo que pasa. Bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios, tremendo. Mucho, hermanos. Y luego acerca de esos dos, esa estructura tenía, digamos, le cuesta poder lograr el producto de que esos candados, esos ya tienen que tener un encuentro con el Señor para que puedan caerse todo ese tipo de estructuras. Así que tremendo, tremendo Dios. Así que vamos a darle el paso a la hermana de Amén, amén. Vemos en 2 Corintios 11, 22, dice sufrir por Cristo, donde Pablo resalta allí, ¿no? El que preserva la causa del Señor. Y dice, son hebreos, yo también, son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco. Yo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he azote, 3 veces he sido azotado con varas, una vez naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. De falso hermano, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Bueno, Pablo allí nos hace un recuento de todo lo que él ha padecido, ¿no? Pero en Hebreos 16, 23, vemos aquí Pablo y Silas. En el 25, el 23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cep. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, Pablo tenía una actitud frente a las penalidades porque él había entendido las verdades del reino, él había entendido a quién le estaba sirviendo él. Asumo yo que Pablo también sabía que había hecho mucho mal al evangelio, había hecho mucho mal a ese cuerpo de Cristo, y ahora era necesario hacer por esa misma cosa. Él iba a entender por qué esa gente a la que él perseguía perseveraba en carne propia, y supo que valía la pena hacerlo. Entonces era una actitud verdaderamente de aceptación, era una actitud verdaderamente de gozo, porque había entendido que detrás de todo ese sufrimiento había una gloria mucho más grande. Entonces es una actitud que nosotros como cristianos también debemos tener. Ahora mismo estamos sufriendo pues situaciones adversas, cosas que no se habían vivido, y mucha gente tiene incertidumbre, tiene tristeza, tiene pesares y tiene muchas cosas negativas, ¿no? Pero por encima de todo el sufrimiento que nosotros podamos tener, así como Pablo, hay una corona al final del camino por la cual vamos todos, ¿no? Y que vale la pena. Lo dije anteriormente, este es un mundo de paso. La Biblia dice, de hecho, que somos extranjeros aquí, que esta no es nuestra nación. Entonces, todas las penalidades que tengamos que sufrir ahora verdaderamente son temporales, pero al entender que hay algo mucho más grande al final, hace que todas las penas, todos los sufrimientos valgan la pena. Amén. Amén, gloria a Dios. Este es tiempo de gloria y misericordia, tu programa que llega a tu casa. Toma nota de lo que se llama de la naciones, en España donando su tiempo, Señor, porque saben para quién está el guardo. Ahora vamos a entrar a algo que todo tiene un pie y un final, ¿verdad? Pero el Pablo final, un final de gloria, no verano, hermano Pastor Eduardo, del fin de Pablo. Amén. Gloria a Dios. Y muy interesante. Y quiero hablar un poquito antes de empezar y hablar sobre el fin de Pablo, sobre los sufrimientos que nosotros padecemos como cristianos. Yo en el Espíritu Santo he visto esto y me he preguntado tanto en mi mente, me he preguntado que nosotros no sufrimos nada comparado a lo que sufrieron los verdaderos apóstoles en ese tiempo. Nosotros las aflicciones que tenemos son aflicciones que realmente no se comparan a las aflicciones que vivían esos hombres, los que perseguían a esos hombres, las aflicciones de los justos, esas aflicciones que tenían ellos, a veces nosotros no las pasamos, porque en realidad cuando tú tienes un amor abnegado a la palabra de Dios,
tú te vas a dar cuenta de cuál es el verdadero sufrimiento. Por eso que cuando empecé hablé sobre el manual de los mandamientos. Si nosotros vamos al manual de los mandamientos, nosotros mismos vamos a quedar odiando todo el pecado que nosotros tenemos. Y es parte del sufrimiento que nosotros tenemos que entender para poder llegar como el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo, su ministerio plenamente cumplido. Él escribió una carta a su amado Timoteo, y después de haberlo exhortado a cumplir su ministerio, porque ya él sabía que estaba para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la generación buena, y no le importa a todos los que aman, a todos los que le aman. Esperaba la muerte, su sangre iba a ser derramada como el vino con que se hacía libación después de los sacrificios. Pero ¿le importaba a Pablo? No le importaba. ¿Por qué no le importaba? Para él el morir era ganancia, era partir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor que el Señor fuese glorificado en su cuerpo por vida o por muerte. Era lo que él deseaba. Acababa de ser magnificado Cristo ante todo por medio del testimonio que Pablo había dado, cumpliendo plenamente la predicación que poder y el poder que tenía el emperador y el verdugo sobre aquel en ese momento que le iba a dar muerte con el hacha. Ya siempre se consideraba como librado de la muerte por amor a Jesús, y que no tenía en estima su propia vida con tal que su maestro fuese glorificado. Era una gloria muy perspectiva. Se abrían ante los ojos del apóstol los esplendores del día de Cristo, la gloria de su aparición, la corona de justicia que el Salvador pondría sobre la cabeza fiel combatiente, y por encima de todo la felicidad de estar por siempre con el Hijo de Dios, quien lo amó y dio su vida por él. Era suficiente para ocultar a la vista de Pablo su tristeza, su prisión, el desamparo, a todos los sufrimientos, el oprobio, la hacha del verdugo, y hacerle exclamar con triunfo: ¿quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, peligro o espada. Ante estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni una otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él, cuando decía estas palabras, vemos el amor que él tenía, no le importaba morir. Y esa es la doctrina principal. Si yo tengo persecución, no tiene que importarte, porque nosotros somos más que vencedores. Por eso dije, lo que nosotros sufrimos aquí no se compara con lo que ellos sufrieron. Y él sigue diciendo que nada sabemos de otra compasión de Pablo cuando fue ante Nerón de su sentencia de su muerte. El testimonio de antiguo historiador eclesiástico es que, siendo ciudadano romano, fue decapitado hacia el año 67. Ausente su cuerpo y presente el Señor, espera ahora con todos los mártires y también con todos los creyentes en el momento que Jesús vendrá por su medio. Así que Dios nos ayude a imitar la fe del apóstol Pablo, considerando cuál fue el resultado de su conducta. La conducta de él: perseverante, eficaz, predicar el evangelio, tener una corona incorruptible porque nos la va a dar Dios, y ser imitadores de él, tanto más de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que pasamos aquí son aflicciones, como dice Jesucristo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman. Ahí te da una garantía: no temas, yo he vencido el mundo. El apóstol Pablo no tenía miedo de morir porque ya él sabía que tenía una corona incorruptible. Bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios, tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy, el apóstol Pablo hablando, amados, sobre este personaje, un tiempo maravilloso bajo la luz de su palabra. Quería rescatar una pregunta, una última pregunta al hermano, al pastor Daniel. Pastor Daniel, bueno, el hermano Jader habló sobre su actitud de personaje de sufrimiento. Quería ver, usted nos dijo, ¿cuál fue el propósito del Pablo? ¿Cuál fue el propósito de su... Podemos recalcar el propósito del sufrimiento de Pablo. Podemos mencionar en la Biblia, voy a mencionar 3 versículos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí podemos ver que el sufrimiento personal nos va a capacitar, nos va a llevar a consolar a otras personas. Y esto es lo que es el propósito del sufrimiento que padeció Pablo. Y ese es también el propósito que el pueblo de Dios debe tener, de consolar a otros. Dios va a utilizar este tiempo a la iglesia para que nosotros seamos la voz de Dios, de consolar de las personas que están pasando muchas tribulaciones, mucha angustia, mucha desesperación. Hay muchas cosas que se están plasmando en el mundo, pero que el pueblo de Dios tiene la respuesta para poder consolar. Un requisito de estos sufrimientos es que nosotros hemos experimentado. Bien decía el hermano Pastor Eduardo, tal vez no hemos sufrido, pero la medida con que hemos sido nosotros probados han sido etapas difíciles. Han sido, tal vez no hemos sido encarcelados, no hemos sido, pero en lo que Dios ha permitido, podemos pasar momentos muy difíciles. Por eso que nosotros debemos estar siempre apercibidos a que estas cosas nosotros podamos sentir. Lo que usted ha padecido, darle una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que consuele al necesitado, hombres, mujeres. A veces pensamos que la situación, la condición social de una persona está garantizada por los bienes materiales. No. El consuelo de una palabra que venga de Dios a una familia, a una persona, va a lograr ese objetivo. La otra es que nos enseña a esperar en Dios, como dice 2 Corintios capítulo 1:9, que dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Nosotros debemos de confiar, nosotros debemos de esperar en Dios. Las promesas de Dios hechas a su iglesia y a todo aquel que se integre al cuerpo de Cristo, va a recibir esa esperanza, esa confianza. A veces pensamos que cuando ya nos morimos se acabó todo. No, hay cosas que van a empezar, pero este es el tiempo. Tú que nos ves, tú que nos escuchas, de que la iglesia tiene este grupo de amados hombres y mujeres que estamos aquí en este panel, es de transmitir esperanza, de consolar, de decirte que debemos de esperar en Dios. Dios nunca llega antes, Dios nunca llega después. Dios siempre llega en el momento preciso a la situación que tú puedas estar pasando. No pienses que tu problema es el mayor que los demás. Todos tenemos situaciones muy difíciles, pero debemos de esperar y confiar en Dios. Me imagino que cuando Pablo había perdido ya la esperanza de vivir, aprendió a confiar. Y eso es lo que te digo a ti, amigo, a un hermano que tal vez estás apartado, debes aprender a confiar en Dios. Y así como le mostró su extraordinario poder, el mismo poder que utilizó para resucitar a su hijo Jesús de una tumba después de 3 días, también te está diciendo que te puede a ti levantar de la muerte en los pecados, darte vida en abundancia. Esa es otra cosa que también debemos de saber. Y el último punto, un punto que escapa no solamente a las personas que no conocen al Señor, sino a la misma iglesia, es que nos libera del orgullo y nos hace depender al 100% de Dios. En 2 Corintios capítulo 12, verso 7, que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ese es el aguijón, amados, que tal vez no tengas el mismo aguijón que padeció Pablo, pero hay cosas que nosotros no podemos tener en mente que somos superiores a los demás. Nuestra dependencia está de Dios.
nosotros debemos ponernos en la situación del hombre, de la mujer que está en una dificultad. A veces pensamos, no te preocupes, sí, la palabra de consuelo, el tiempo de esperar en Dios, pero también de decir que estas cosas que no le agradan a Dios es el orgullo, el ego de la persona. Y habemos creyentes, conocedores de la palabra, que ya nos llamamos hijos de Dios, que todavía tenemos este tipo de dificultad, pero Dios nos está diciendo que no dependamos de nosotros mismos, sino que dependamos de Dios. Tenemos que dejar estas cosas. Mira, hay algo que siempre recalco y una vez más lo voy a decir. Dios no te quita nada. Nosotros somos los que tenemos que entregarle a Dios estas cosas que nos separa de Dios. El ego, lo que es el orgullo. No, yo porque tengo que decir, si saben la que está pasando, no. En el creyente y aquellos de ustedes que nos están viendo, si estás en una dificultad, es bueno que te acerques a alguien que sepas tú que está yendo a un templo, que da buen testimonio, que te va a dar palabras, y el Espíritu de Dios va a ser que te va a dar salida a la situación. Mire, Dios no da una carga mayor que tú y yo no podamos llevar. El Señor siempre tiene respuesta. Así como permite las situaciones difíciles, adversas a nuestras vidas, el Señor también tiene la salida para que tú y yo salgamos adelante. Y ese es el éxito del creyente. Ese es el éxito del hijo de los hijos de Dios. Mire, a veces nosotros exigimos nuestros derechos, pero a veces no damos nuestros deberes hacia Él. Te animo, sigue adelante. Espero que la palabra que haya dado este panel haya sido de bendición para tu vida. Bendiciones. Amén, gloria a Dios, Pastor Daniel. Este fue tiempo de gloria y misericordia. Dios